Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos que estamos haciendo de la fiesta de los judíos. Hoy vamos a la sexta fiesta titulada el Día del Yom Kippur, o también conocida como el Día de Expiación. Bienvenidos, quédate hasta el final de este video para que juntos estudiemos lo que la Biblia dice. Antes de iniciar este video, quiero invitarte nuevamente para que te unas o para que te suscribas a este canal. Con eso nos ayuda, nos apoya para poder hacer más videos, para poder seguir compartiendo estos temas que son tan edificantes para nuestra vida espiritual. Compártalos. De esta manera estás ayudando a cumplir la misión que Dios nos ha dejado de predicar las buenas nuevas de salvación. La sexta fiesta de los judíos era una fiesta muy importante, ya habíamos dicho en el video anterior. Esta fiesta era anunciada por la fiesta de las trompetas. Recuerden que las trompetas empezaban a sonar el primer día del mes séptimo, o sea, el mes de Tisri, el séptimo mes. Las trompetas sonaban por 10 días y el 10 de este mes se celebraba esta fiesta. En el capítulo 23 del libro de Levíticos encontramos, al igual que las demás fiestas, el anuncio de cómo debía el pueblo celebrar esta fiesta. Levíticos capítulo 23, y vamos a leer a partir del versículo 27, dice: a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Esta fiesta era muy importante para el pueblo judío, pero también para Dios. Ahora noten la advertencia que da Dios acá: cualquiera que no se afligiere para esa fiesta era cortada del pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Cuando llegaba el mes séptimo, las trompetas comenzaban a sonar el primero. Este sonido de trompeta era un anuncio, y el pueblo tenía 10 días. Durante los 10 días siguientes, ellos tenían como un tiempo de gracia para que empezaran a confesar sus pecados, para que ellos comenzaran a doblegarse en delante de Dios, a escudriñarse en sí mismos y poder recibir el perdón. Esta fiesta la celebran cada año. Era el capítulo 16 del libro de Levíticos. Aquí nos enseña de qué manera se celebraba esta fiesta. En el capítulo 16 dice que Dios le había pedido a Moisés que llevaran delante del sacerdote 2 machos cabríos. ¿Para qué llevan estos machos cabríos? Vamos a leer los versículos, capítulo 16, el versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomaréis 2 machos cabríos para expiaros y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo. Bueno, 2 machos cabríos, un carnero y un becerro. Los 2 machos cabríos eran llevados para hacer la purificación del santuario. Pero también menciona acá un becerro. Este becerro era llevado, un carnero era llevado delante del sacerdote. El carnero era para hacer holocausto. Era como una ofrenda especial, como un holocausto que llevaban ese día, un sacrificio en honor a Jehová. Pero también el sacerdote tenía que llevar un becerro, y este becerro era para que el sacerdote hiciera expiación. El sacerdote tenía que cuidarse de tal manera que ese día tenía que estar todos sus pecados confesados, porque si no, cuando entraba al lugar santísimo podía morir. Era tan sagrada esta fiesta
que el sacerdote debía tener una completa preparación para este día. El pueblo, al igual, tenían que confesar sus pecados. Ahora, noten cómo lo dice Joel, versículo 15, dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Era la confesión, era la forma como tenía que prepararse el pueblo para ese día. Ahora noten que aquí dice tocar trompeta, o sea, desde el día que se tocara la trompeta, el pueblo tenía que consagrarse a Dios. El día de expiación era una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, porque ese día el Señor purificaba el santuario de todos los pecados que el pueblo había confesado durante el año. Los pecados no eran perdonados en el momento en que la persona hacía el sacrificio por el pecado, sino que el pecado quedaba allí, en el santuario. Cada día estas confesiones, esta sangre derramada allí por expiación de los pecados iba contaminando el santuario. Pero cada año tenían que hacer expiación para purificar el santuario de los pecados que se iban acumulando allí. Esta fiesta era celebrada el 10 de Tisri, el séptimo mes, y era una de las últimas fiestas que los judíos celebraban. Era un día de arrepentimiento, un día de confesión. Bueno, pero ¿a qué apuntaba eso en el futuro? Ese día el pueblo tenía que presentarse delante del santuario mientras el sacerdote entraba. Ahora, el santuario tenía dos departamentos, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban a interceder por el pueblo todos los días al lugar santo. Pero en el capítulo 16, 2, dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sino solamente una vez al año, y esto lo hacía el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar, y lo podía entrar una vez al año, y esa vez era el día de expiación, porque el sacerdote entraba al lugar santísimo para interceder por el pueblo, para que los pecados del pueblo fueran perdonados ese día y el santuario fuera purificado de todos los pecados que estaban allí acumulados. Bueno, pero ¿qué significado tenía esta fiesta? Esta fiesta tiene un significado muy importante para nuestros días. En este tiempo, en el tiempo del pueblo judío, ese día se le conocía como el día de expiación, el día del juicio. Pues esta fiesta apuntaba a que un día el Señor iba a iniciar un juicio, pero no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. ¿Cómo sabemos esto? En el libro de Daniel, en el capítulo 7, encontramos esta fiesta anunciada de una manera simbólica. Y vamos a verlo. Daniel, el capítulo 7. En el versículo 9 encontramos una escena de juicio y dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, aquí vemos el trono de Dios tiene ruedas, o sea que el trono de Dios se puede trasladar de un lugar a otro. Pero noten que el versículo empieza diciendo: estuve mirando hasta que se fueron puestos tronos. Si se pusieron los tronos era porque no estaban allí.
¿cierto? Pero vean, el versículo 10 dice que vio un río de fuego procedía y salía delante de él. ¿Qué representa este río de fuego? Recuerden que el Espíritu Santo ha sido representado en algunas ocasiones por agua, por un río, pero también por el fuego. Entonces que aquí dice, un río de fuego procedía. O sea, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo el versículo 10, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Estos son los ángeles. Es una escena de juicio. ¿Por qué? Termina diciendo el versículo 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces el anciano de días es el juez que se sienta en el trono y empieza el juicio. Los libros se abren. Es una escena de juicio. Luego el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía, y aquí venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Cuándo se realizó esto? ¿Cuándo se realizó esto? El capítulo 7 habla de 4 bestias. Las 4 bestias de las que habla acá son 4 imperios que iban a gobernar el mundo. El primer imperio está representado por un león. Este león representa a Babilonia del año 602 al año 538 a.C. Luego lo sigue un animal que es representado por un oso, que son los medos y los persas del año 538 hasta el año 331. Luego lo sucede, versículo 6, dice que ese animal era semejante a un leopardo. Este leopardo está representando a Grecia desde el año 331 al año 168 a.C. Luego habla de una cuarta bestia, dice que era espantosa y terrible. Esta bestia representa a Roma desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Luego, ¿qué pasó con Roma? En el año 476 se dividió en 10 naciones, ¿sí? Pero de aquí luego surge un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tuvo dominio desde el año 538 hasta el año 1798. Recuerden que en el capítulo 7 habla de un cuerno pequeño que iba a gobernar por tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo que se habla en Apocalipsis 13 de 1260 años o 42 meses. Si la escena de juicio es después de esos imperios, del gobierno de cada uno de estos imperios, quiere decir que después de 1798 fue que sucede el juicio. Porque dice que después de esto, o sea, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, es una secuencia. Fueron puestos tronos. Se inicia el juicio. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo inicia el juicio? ¿Cuándo inició el juicio? Bueno, en el capítulo 9 del libro de Daniel, está hablando de las 70 semanas que se le dio de gracia al pueblo judío. Aquí menciona en el capítulo 9, versículo 24, dice 70 semanas están determinadas. O sea, en otras versiones dice 70 semanas están cortadas. 70 semanas. Estas 70 semanas están cortadas de una profecía más larga. Eso significa la palabra cortada. 70 semanas. Pero cuando comienza, el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ahora, noten que dice que después de la orden, dice, de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo fue dada esta orden? Esta orden fue dada en el año 457 por Artajerjes. Eso se encuentra en Esdras, el capítulo 7. La orden que fue dada para que el pueblo reedificara Jerusalén, los muros y el templo de Jerusalén. Entonces, la profecía comenzó a contarse desde ese día, desde el año 457. Pero en el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 14,
Bueno, desde el 13 dice: entonces oí una voz, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, la respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hablaba una de purificación del santuario, una purificación. Pues, ¿cuál santuario iba a ser purificado después de 2300 tardes y mañanas? O sea, 2300 tardes y mañanas, 2300 días. En lenguaje profético son 2300 años, día por año. Un día representa un año en la profecía. O sea que desde el año 457, si contamos 2300 años después, hacia adelante, nos iba a dar en el año 1844. ¿Qué sucedió en el año 1844? Sucedió lo que leímos del capítulo 7 de Daniel. Fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Empezó un juicio. Ahora, ¿cómo es celebrado el juicio? Recuerde que en Levíticos, el capítulo 16, hacían llevar 2 machos cabríos. Echaban suerte, uno por Azazel y el otro por Jehová. El macho cabrío que era elegido por Jehová era sacrificado. El sacerdote colocaba las manos sobre el macho cabrío, confesaba los pecados del pueblo y los sacrificaban. Con la sangre hacían expiación. Pero el otro macho cabrío que caía por Azazel, este macho cabrío era llevado para la tierra inhabitada, o sea, para el desierto. O sea, se le colocaban las manos sobre la cabeza y se confesaban los pecados del pueblo. Ahora, este animal cargaba los pecados y se lo llevaba al desierto, que él era culpable de los pecados del pueblo y él moría en el desierto por causa de los pecados. Esto comenzó en 1844, el día de expiación. Ahora, Daniel 8:14 dice: el santuario va a ser purificado. Pero como aquí en la tierra no hay santuarios, porque el santuario, el último templo que hubo fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero en el libro de Hebreos habla de un santuario que fue hecho no por mano de hombre, sino por Dios. A ese santuario entró el Señor Jesucristo. El sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año a hacer expiación. El Señor Jesucristo, según Hebreos capítulo 9, el versículo 12, dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, el Señor Jesucristo, Él murió, ascendió al cielo y empezó su obra en la fiesta del Pentecostés. Empezó la obra sumo sacerdotal, la obra intercesora. Pero Él estuvo haciendo este trabajo en el lugar santo del santuario celestial. Pero en el año 1844, aquí dice que empezó o entró al lugar santísimo. Esa era la tarea que el sacerdote en el Antiguo Testamento hacía en el santuario que Moisés había erigido. El sacerdote entraba una vez al año a hacer expiación por el pueblo. Era un símbolo de lo que un día el Señor Jesucristo iba a hacer en el santuario celestial. Él iba a entrar una vez para siempre. ¿Para qué? Dice, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, entonces Él entró al lugar santísimo para hacer expiación, para purificar el santuario. Ahora la pregunta es, ¿acaso el santuario del cielo, el santuario celestial, se contamina? Claro que sí. El santuario celestial era contaminado por nuestros pecados. Por eso el Señor Jesucristo tenía que entrar allí a hacer purificación. Allí empezó la escena del juicio. Por eso, en las fiestas del tabernáculo, del santuario, está todo el plan de salvación. Y lo que la fiesta, la sexta fiesta, que celebraban los judíos, el día del Yom Kippur,
Era el día de expiación. Hoy nosotros estamos viviendo el día de expiación. Hoy es el tiempo en el que nosotros debemos estar, como lo dice el libro de Joel, entre la entrada y el altar, clamando, ayunando, pidiendo perdón, porque el tiempo se está terminando. El Señor Jesucristo está en el lugar santísimo, pero muy pronto saldrá de allí para venir y hacer juicio en la tierra. Es la última labor que Él está haciendo en el santuario celestial. Esa es la importancia de conocer las fiestas que el pueblo judío celebraba, porque allí el Señor nos quería mostrar la labor que Él iba a realizar, el plan de salvación que iba a realizar en favor nuestro, en el santuario, pero ya no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Eres sacerdote para siempre y Él está en el lugar santísimo. Entonces es tiempo de que nosotros levantemos la mirada al cielo y confesemos todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Confesemos delante de Dios, porque el tiempo es corto. Muy pronto el Señor saldrá del lugar santísimo y dejará de interceder por este mundo. Y las plagas o las copas de la ira empezarán a caer sobre este mundo. Y cuando eso suceda, ¿de qué parte vamos a estar? ¿De qué parte vas a estar tú? Recuerden que para el fin del tiempo solamente habrán dos grupos: los que adoran a Dios y los que se han apartado de Él. En Apocalipsis es más claro, dice: los que adoran a Dios y guardan sus mandamientos, o los que adoran a la bestia y reciben su marca. Son dos caminos, son dos decisiones: una para vida eterna u otra para muerte eterna. Yo quiero invitarte a través de este video para que analices cómo está tu vida delante de Dios. ¿Qué registro están en los libros del cielo? Porque recuerden que hay libros, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esos libros están siendo examinados y allí está tu nombre, está mi nombre escrito en ese libro, en esos libros. Pero ¿qué cosas se está escribiendo en esos libros? Esa es la invitación que el Señor nos hace a través de este estudio, de esta fiesta. Las trompetas están sonando o van a empezar a sonar para anunciar que el tiempo de gracia se ha terminado. En el Antiguo Testamento, en el santuario, las trompetas empezaban a sonar y 10 días después venía el día de expiación. Eran 10 días de gracia que Dios estaba dando. Pues el Señor empezó su obra de investigación en el santuario. En 1844 el juez se sentó, pero recuerden que 10 años atrás, en 1833, se conoce como el día de la caída de las estrellas, y alrededor de esa fecha se conoce como el día oscuro, o el gran terremoto de Lisboa, que fueron señales, acontecimientos que estaban profetizadas, que anunciaban que algo grande iba a suceder. Y aquello que iba a suceder era que el Señor iba a empezar el juicio investigador. Entonces estamos viendo tiempos finales. Yo quiero invitarte para que ahí donde estés, junto conmigo, elevemos esta oración a Dios. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque a través de la sangre del Señor Jesucristo nuestros pecados son perdonados. Pero sabemos que tenemos un sacerdote que está intercediendo por nosotros, pero que también se sentó como juez para realizar un juicio, y sabemos que este juicio es justo y verdadero. En tus manos nos colocamos, bendito Padre. Por favor, quiero pedirte que tú bendigas a cada persona que ve este video y pedirte, Señor, para que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a confiar y a creer en ti. Escribe nuestro nombre en los libros del cielo, especialmente en el libro de la vida, para un día poder tener derecho a estar contigo por la eternidad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido amigo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Y nuevamente te invito para que te suscribas, para que lo compartas y para que le des me gusta. Si tienes algún comentario para hacer, alguna pregunta, alguna inquietud, puedes hacerlo allí en los comentarios. Que el Señor Jesús te bendiga.